Amigas, amigos, acaba de arribar el doctor José Antonio Torres Iriarte. Es un lujo tenerlo, un gran periodista, consultor internacional y gran demócrata. Buenas noches, doctor. Buenas noches, siempre es un gusto participar en este programa que afronta los temas nacionales con verdad y con bastante entereza moral, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Siempre, claro, siempre la economía internacional ha marcado la pauta de la economía peruana, ¿no? En los momentos de expansión de los precios de las materias primas, en la alza de las materias primas en los años 50, con Odría, en los años 70, con Velasco. Al finalizar el gobierno de Morales Bermúdez había un alza importante que generó superávit incluso en una balanza comercial y de pagos deficitarios en ese momento, ¿no? Que generaba paquetazos sucesivos. Y cuando en los años 80, por el contrario, hubo un decaimiento de los precios internacionales de las materias primas y se produce la crisis de la deuda externa, el país sufre procesos inflacionarios, ¿no? Además, agravados por la crisis política de enfrentarse a Sendero Luminoso, que antes de que Fernando Belaúnde asuma el gobierno, ya había iniciado acciones terroristas subversivas contra el Estado peruano y contra la civilidad peruana, ¿no? Sí. Y en los años 90 hubo una etapa de expansión porque el capitalismo internacional se expandió. Perú entró en un proceso de reformas económicas, entró en vigencia la Constitución del 93, a eso se suma la venta de activos del Estado, que generó ingreso de capitales frescos, y luego vino una etapa recesiva, ciertamente en el 98, 99, 2000, como efecto de la crisis del sudeste asiática. Entonces, si ahora estas señales que con propiedad estás expresando cuantitativamente van a significar en el corto y mediano plazo mayores ingresos fiscales, el Estado, que ahora tiene un presupuesto para este año de 240.000 millones de soles, ¿no? Un presupuesto récord, que son más de 60.000 millones de dólares, claro, no se gasta bien, se malgasta, se dispendia o hay corrupción, ese es un tema aparte, pero van a ingresar mayores recursos al Estado, al gobierno central, y a la vez el cano va a llegar a las regiones. Ciertamente que hay que explicar al país que esto es un contexto que no va a ser permanente en el tiempo. Hay que capitalizar los recursos, hay que aprovechar las oportunidades que la economía en expansión en otras partes del mundo genera mayor demanda de minerales. Entonces no podemos ponernos una venda en los ojos ni permitir que saboteadores de izquierda comunista financiados por ONGs internacionales, ¿no? Quieran que no haya explotación de oro, de cobre. Lo que pasó con Conga es una cosa clamorosa, vergonzosa, porque el propio presidente Humala, su señora Nadine Heredia, que no tenía por qué gobernar, pero cogobernó con su esposo, ¿no? Impidieron el desarrollo de la región cuprífera del norte. Imaginémonos que ese proyecto estuviera en plena explotación, ¿no? Igual con Tía María. Entonces, el daño que ha causado la izquierda siempre ha sido grave, ¿no? 1 millón de onzas Troy iba a producir. 1 millón de onzas Troy. En los primeros años. Entonces, 1 millón de onzas Troy por $2.300 son 2.300 millones, ¿no? Y de cual la utilidad era como 1.800 millones. 1.800 millones, el 30% de eso son 600 millones de dólares. Que ingresan al Tesoro Público. Impuestos, 600 millones de dólares. Para que mejore toda esa zona. O sea, eso es entonces, lo que dentro los de comunistas línea, no quieren, ¿no? Y no para quieren. cerrar la idea, es necesario que los partidos políticos, las ideologías, en este caso el APRA, que está próxima a cumplir su centenario, explique al país que la inversión extranjera, el capital extranjero, lo que ya Águila La Torre llamó la ambivalencia del imperialismo, hay que ser razonables, realistas y no ahuyentar la inversión extranjera, que además viene acompañada de nueva tecnología, de innovación tecnológica. Entonces, y hay que enfrentarlos políticamente porque ellos ganan con la narrativa, ganan el debate político, debate ideológico, confunden a la gente, agitan las zonas campesinas, rurales del país con consignas demagógicas, ¿no? Agua sí, oro no, disparate de ese tipo, o como en los años 80, en el primer gobierno de Alan García, la Izquierda Unida, que tenía una representación parlamentaria importante en diputados y senadores, bloqueó el proyecto Camisea, porque ya estaba por firmarse la exploración de Camisea, año 87, 88, ¿cuándo se empieza a explotar?
13, 14 años después, Sí. con Alejandro Toledo, ¿no? El daño a la economía fue Ahí Malpica, enorme, ¿no? Malpica, ¿no? Malpica era un opositor. Malpica era uno de los Opositores. claro, pero además estaba el alcalde del Cusco, ¿no? Sí, Estrada, Daniel Estrada, Daniel Estrada. que Claro. hablaba de la soberanía sobre el gas por parte del Cusco, no entendiendo que era una gran oportunidad para un despegue económico regional, ¿no? Yo tengo para que nos explique a ustedes jóvenes las bondades de estos proyectos. El Perú y su economía no pueden estar de espalda al desarrollo de la minería nacional. Y como se ha dicho hace un momento, la minería informal o ilegal, porque no es informal, es ilegal, los mineros ilegales no solamente contaminan, depredan los recursos naturales, explotan laboralmente, explotan sexualmente a menores de edad, ¿no? Y crean violencia. Y además tienen alianza con el narcotráfico internacional y están financiados a partidos políticos radicales. O sea, los fondos, estoy seguro de este señor Antauro Humala, que ha planteado demagógicamente secuestrar al rey de España, Sí. ¿no? Para hacer justicia con la historia y reivindicar al pueblo oprimido del Perú, tiene recursos procedentes de ese tipo de actividades ilícitas, ¿no? Y hemos visto cómo en el gobierno de Pedro Castillo se quería prácticamente legalizar el cultivo de la hoja de coca, Claro. bajo el supuesto que era un cultivo milenario de tipo cultural que no daña el medio ambiente ni afecta a la juventud. Entonces creo que hay que hablar claro y he tratado siempre de ser lo más explícito posible. La minería es parte de la economía nacional. Sí. Un gobierno serio que pretenda que la minería colapse, que no se incentive la exploración y la explotación minera, es un gobierno que cae en la demagogia y no va a tener cómo financiar sus promesas electorales. Porque no se puede dar mejor educación, mejores servicios públicos, Si no hay ingresos. construcción, vivienda popular o carreteras, puentes y caminos, si es que no hay ingresos fiscales. Y como repito, poco se dice a cuánto llega el presupuesto de la República para este año. 240.000 millones de soles y algo más. Seguramente el próximo año va a seguir creciendo si los ingresos fiscales aumentan. Pero ¿qué daño y cuánto daño nos hemos dejado infligir al permitir que gente financiada desde el exterior con proyectos políticos que van más allá de nuestras fronteras? Así es. Esto es un tema globalista, Sí, sí, ¿no? Entonces, paran Conga, paran Tía María y paralizan otros proyectos, con el pretexto que hay que darle oportunidad a las comunidades campesinas, a los pueblos originarios, ¿no? Y surge el etnocacerismo. Entonces, este es un debate ideológico, yo lo tengo claro, y político. Y creo que es el momento de que los partidos no hagan promesas, sino fomenten debate. Y los debates deben darse en el plano de las universidades, institutos, en los locales partidarios, es verdad, pero también en los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación están más mirando el fútbol, ¿no? Lo intrascendente, lo irrelevante de la farándula, y no se enfocan en los grandes temas nacionales, que creo que es reactivar la economía, dar empleo, reducir la pobreza, que haya crecimiento económico y que los partidos no sean vientres de alquiler. Exacto. Yo condeno a Tuesta Soldevilla, porque él desde hace más de 20 años tenía en mente crear una ley de partidos políticos, lo logró, para precarizar la política. Totalmente. Y ahora con solo 25.000 inscritos, ya tienes tu partido. En Chile hay ahora, no sé, más de 20 partidos. Más. Y acá vamos hacia los 30 partidos, Fácil. tal vez más. Entonces, esta fragmentación política genera una erosión de la política y cualquier aventurero, ¿no?, haciendo promesas falsas, sin sustento, puede captar la voluntad de un pueblo confundido y que no conoce la realidad de la economía y de la política. Y hay que explicar las cosas. Hay que explicarla. Doctor, justo lo que está usted hablando. Tenemos una gran noticia de la semana pasada que no me olvidé, sino la iba a mencionar. El Perú, el CIMA Perú, ha firmado un contrato con Hyundai, una Cierto. monstruo de empresa coreana de construcción de buques de alto bordo. Eso va a traer una bonanza gigantesca para el Callao y para todas las pequeñas empresas, porque nosotros hace años que estamos en el negocio de la pesca, de las embarcaciones de metal. Comenzamos con madera y terminamos con grandes buques
de pesca. A lo que voy, nuestro vecino del sur está tratando de sabotearlo del puerto de Chancay. Es claro eso. Es clarísimo, es clarísimo. Entonces, lo ha dicho muy bien José Antonio, los intereses, no solamente nacionales, sino internacionales, se mueven para evitar el desarrollo. Y ahí comienzan a las financiaciones a esta izquierda depredadora, porque donde entran, destruyen, no son capaces de crear trabajo, sino estira tu manito y te voy a dar tu bolsita. Y punto, y bótame así. Eso no puede seguir, doctor. Bueno, es claro, si uno hace un análisis de los intereses que están en juego, hay intereses de Chile, hay que ser muy claros, de empresarios chilenos, incluso de las instituciones armadas de Chile, que ven como un riesgo el desarrollo y el potencial que puede significar para la economía peruana y para la región sudamericana el puerto de Chancay. Entonces ahora se invocan razones de exclusividad, no exclusividad, la Autoridad Portuaria Nacional da una opinión, luego cesan al funcionario que expresa ese punto de vista, que creo que responde a un lobby. Aquí hay lobbies, es un lobby. ¿no? Y estos lobbies tienen voceros políticos, voceros periodísticos, medios de comunicación. Es como el lobby de Odres. Yo he venido sosteniendo reiteradas veces de que este señor Gustavo Gorriti es el operador político de Odres y que incluso seguramente pasó un casting, ¿no?, para ser seleccionado como el operador político de Odres, porque ha cumplido ese papel. El acuerdo de colaboración no se conoce, Odres no ha pagado la deuda tributaria, ha seguido contratando con el Estado bajo otras formas, y realmente creo que detrás del puerto de Chancay, que tiene un enorme potencial, ¿no?, va a dinamizarse Lima Norte. Además, esta buena noticia del acuerdo entre CIMA y una empresa coreana va a dar una gran oportunidad también al desarrollo del puerto del Callao y la zona vinculada a CIMA, que es una empresa casi emblemática, ¿no? Claro. Emblemática, ¿no? Entonces creo que el país y las Fuerzas Armadas, incluso los colegios profesionales, y creo que el Colegio de Ingenieros y otros colegios profesionales también deben pronunciarse. Y a propósito, hay un tema que está pasando a segundo plano, el tema de la carretera central, donde hay un acuerdo de gobierno a gobierno con los franceses, bastante discutible, y que los especialistas del Colegio de Ingenieros Departamental de Lima han hecho varias observaciones, ¿no? Sí, entonces, lo hemos tocado, la semana pasada lo hemos tocado como uno de los temas pendientes donde probablemente exista corrupción en este gobierno. Así es, en ese gobierno, y nace este acuerdo en el gobierno de Sagasti, que siempre se ha jactado de que es un hombre muy relacionado, muy vinculado, pero siempre ha sido un lobista internacional, porque ha sido funcionario internacional. Toda la vida ha vivido bajo esa modalidad, ha hecho su vida laboral, ¿no?, siendo funcionario internacional, y lógicamente en el gobierno ha favorecido los intereses de esa naturaleza, ¿no? Y está claro. En el caso del acuerdo de gobierno a gobierno, la Contraloría incluso expresó serias observaciones, ¿no? Tú sabías, en los últimos 20 años se dan dentro del marco de una reforma económica y apertura económica. No hay nuevos ricos en el Perú. Por supuesto. No, los llamados, los dueños del Perú, que fue un título de un libro de Carlos Malpica, que hablaba de las 40 familias más ricas, ha sido superada por la realidad. Ahora hay nuevos ricos, los Acuña, los Oscorima, y además ingresan al plano político, donde no tienen méritos ni habilidades, pero con dinero compran voluntades. Entonces es una lástima para el país que un Acuña o un Oscorima, Pedro Castillo y Dina Boluarte son parte de ese grupo, en el sentido de que son parte de una nueva generación de políticos que no tienen los dotes de un Aya Latorre, un Luis Alberto Sánchez, pero es lo que ofrecen propuestas al país, y la gente, no, bajo la consigna no más pobres en un país rico, da un voto de confianza, ¿no? Así es. Entonces hay que educar. Yo creo que el gran esfuerzo que nos corresponde, y es una tarea de corto y largo plazo, es educar, informar, ¿no? Y atender lo que es urgente. Lo que no quiere decir que uno sea complaciente con las inconductas de Dina Boluarte o los despropósitos de su entorno, ¿no? Sí. Pero hay prioridades, creo, y la prioridad para un país que aún tiene bolsones de pobreza es crecimiento económico y reducción de la pobreza. Yo quería Está político en marcha, ¿no? El tren de Aragua, que dice ahora el gobierno de Venezuela que es una ficción,
y así le respondió al gobierno de Boric, que ha tratado de enfrentar el tema, pero Boric no se siente con autoridad ni política ni capacidad de respuesta moral para ponerse al nivel de Maduro, que lo trata como un menor de edad, ¿no? Sí, sí. O sea, y Ojeda, ese militar venezolano, ¿no?, que gozaba de protección o refugio en Chile, fue retirado de su departamento. Lo han matado. Y apareció muerto, Descuartizado. ¿no? Y el gobierno de Chile pide explicaciones y no las recibe, No. y Boric tiene una posición muy tibia, demostrando Es su que falta Boric de forma parte del grupo de pericia. Puebla. Acuérdate. Claro. Ellos forman parte de este grupo de comunistas que lo que quieren es destruir toda América del Sur. Ese es su objetivo. Su propósito es generar el caos y la inestabilidad Así es. para perpetuarse en el poder. Así es. Porque no olvidemos que estos Hacer una días, nueva Venezuela. ayer en Colombia, en varias ciudades, sobre Había- todo en Cali, había había protesta unas por el manifestaciones propósito monstruosas. de Petro, ¿no?, de ir a una asamblea constituyente. Ujú. O sea, no lo dijo en campaña, pero ahora a mitad de su gobierno ya saca Lo su mismo parte. que Castillo. Ten la misma nota de Castillo, ¿no? Ten Entonces, lo hay mismo- un plan en marcha. Ay, ¿no? es un Y plan. Ecuador, afectado por el crimen organizado, este tema de Glass, sobredimensionado por el gobierno de México, ¿no?, como Bueno. acto prepotente, violatoria de la seguridad que le corresponde tener a cada embajada, ¿no? Mira,